Hola, ¿qué tal mis amigos? Te saluda Janín Hernández Blandón, director del canal Raza Agropecuaria. En esta ocasión te traigo una interesante temática acerca de cómo curar diarreas en cerdos. Espero te quedes hasta el final, comentes, le des me gusta si te gustó el contenido y compartas. Y si es primera vez que ves nuestros videos, te invito de manera especial a que te suscribas a nuestro canal. Esto nos ayuda mucho. Es de suma importancia el cuidado de la mortalidad en lechones lactantes a causa de diarrea, ya que estas producen pérdidas económicas que van desde el 10 al 20% en la industria porcina a nivel mundial. En América Latina la mortalidad va desde el 3.1 hasta el 28%. De estas muertes, las causadas por diarrea corresponden al 20%, siendo los primeros 5 días de edad los más críticos. Los cerdos de todas las edades corren el riesgo de infectarse con gérmenes que causan variados grados de diarrea y deshidratación como síntoma común, aunque en ocasiones pueden matar al animal sin que se observe diarrea. En los procesos diarreicos de esta especie intervienen muchos factores, tanto etiológicos como multifactoriales, en los que interactúan microorganismos enteropatógenos, medio ambiente y condiciones del hospedador. La presencia de agentes bacterianos, virales, parasitarios, protozoarios y deficiencia en el manejo son las principales causantes de esta enfermedad. Lo fundamental es la higiene, el buen manejo al parto de los lechones, brindarles cantidad y calidad de calostro. Esto se puede obtener teniendo hembras con buena inmunidad a base de vacunas o haciendo que convivan con cerdas de mayor edad. Con esto se provocará que las cerdas jóvenes produzcan los anticuerpos necesarios que pasarán por calostro a sus propias crías. Antes del parto se debe bañar a la cerda, evitando que el agua entre en contacto con su cara y orejas. Limpiar perfectamente la glándula mamaria. Una vez dentro de la jaula de maternidad deben de ser retiradas de forma periódica las heces para que al momento del parto no haya quistes de parásitos, bacterias o virus en las instalaciones. Antes que continúes disfrutando de este video, te invito de manera especial a que te suscribas. Esto me ayuda mucho. Además, activa la campana de notificaciones para que disfrutes el contenido que subo cada semana. Te comenzaré hablando sobre la colibacilosis porcina. Es una enfermedad que puede afectar a lechones recién nacidos, a lechones entre el periodo neonatal hasta el destete, a lechones después del destete y es causada por la infección de Escherichia coli enteropatógenas. Síntomas clínicos. En su forma entérica o diarrea neonatal, afecta a cerdos entre 0 y 4 días de nacidos. El signo clínico característico es una diarrea de color amarillo, pálido, profusa, aguada y gaseosa, así como un alto grado de deshidratación en tus cerdos. Esta forma se presenta mayormente en cerdos de 10 a 20 días de nacidos. Los animales permanecen desnutridos y sin desarrollo con los pelos ásperos y enrollados. Algunos presentan fiebre. En el caso de postdestete se presenta en lechones antes de transcurrido los 10 días del destete, de 4 a 5 días del cambio de dieta en la mayoría de los casos. Los cerditos se muestran desganados y decaídos. En algunos casos se puede presentar fiebre de 40.05 grados Celsius durante 4 o 5 días. Para el tratamiento de esta enfermedad se puede utilizar de forma natural hojas del árbol Cordia dentata en la alimentación de los lechones, así como suministrar cáscara de banano a libre voluntad, ya que estos tienen un efecto antidiarreico en tus animales. Entre los antibióticos más usados se recomienda la ampicilina, amoxicilina, la streptomicina, neomicina, trimethoprim y sulfamidas, el clorafenicol y algunos trisulfa. En el caso de usar trimethoprim sulfa, se pueden utilizar 0.5 ml por lechón vía oral durante 5 días. Cuando se utiliza neomicina se puede usar Kaovet a base de caopectina en dosis
dosis de 2 a 3 ml por lechón. En algunos casos, y según la experiencia de algunos porcicultores, utilizan 1 ml de Kaovet y 1 ml de Colivet, lo mezclan y se lo suministran a sus cerdos vía oral. Les ha funcionado muy bien para tratar diarreas en lechones. Enterotoxemia de los lechones es una diarrea infecciosa de alta mortalidad. Afecta con mayor frecuencia a recién nacidos de 1 a 5 días, aunque puede producirse en cerditos de hasta 3 semanas de vida. La Clostridium perfringens tipo C y A es una bacteria gram positiva que puede permanecer en el medio ambiente en estado vegetativo en forma de espora. Tiene dos formas, una forma hemorrágica sobreaguda y una forma aguda. En su forma hemorrágica, los cerditos afectados parecen normales al nacer, pero enferman entre las 12 a 36 horas después del nacimiento con una diarrea abundante que rápidamente se tiñe de sangre, con rápida depresión y debilidad. Algunos lechones mueren sin que se presente la diarrea. En su forma aguda, esta enfermedad hace que los cerditos mueran entre el primer y el tercer día de nacido. Los signos clínicos incluyen diarrea marrón o rojiza que contiene fragmentos de tejido necrótico o tejido muerto de color gris. Es importante mencionarte que muchos de ustedes tienen una vasta experiencia en cuanto a detectar a qué se debe el tipo de diarrea, así que seamos muy responsables a la hora de tratar esta enfermedad en nuestros lechones y también seamos muy precavidos para evitar que ésta se presente. En el tratamiento, por lo general los animales enfermos no responden al tratamiento con antibióticos porque el efecto de las toxinas es muy potente y el daño en la mucosa intestinal o la muerte de tejido es muy extenso. Se conocen vacunas que se inyectan a las cerdas preñadas entre 2 y 3 semanas antes de la fecha del parto para que la madre levante inmunidad y por medio del calostro las crías se inmunicen en los primeros días. Aunque uno de los tratamientos efectivos es la vacuna Coltox, la cual ayuda a la prevención de las enterotoxemias, diarreas neonatales y postdestete en lechones provocadas por diversos serotipos de Escherichia coli y Clostridium. La vía de administración de este fármaco es intramuscular y se puede aplicar en cerdas adultas y primerizas 2 ml por animal. En lechones se puede aplicar la primera dosis de 0.5 ml con una segunda dosis de reforzamiento de 1 ml. Amigo, estamos en familia. Si tienes alguna inquietud acerca de las temáticas que subo cada semana en este canal, me gustaría me dejes tu comentario. Recuerda que somos una gran familia en crecimiento. En Raza Agropecuaria, el conocimiento es para compartir. En esta imagen puedes observar un plan de vacunación y revacunación con este fármaco. Espero te sea útil.